Soy Arturo Martín Morales Crespo y este es su programa Líderes Empresariales a través de la frecuencia de radio y televisión Canaco Digital de Veracruz. Gracias por prestarnos una hora de su valioso tiempo para incursionar en el apasionante mundo del liderazgo. Líderes Empresariales. Como siempre, vamos a tener una charla con usted acerca de lo que es el liderazgo. En esta oportunidad voy a decir algunas definiciones de líder y después las definiciones de líder las voy a reforzar con dos importantes personajes que en el siglo XX fueron distinguidos, uno como el CEO número 18 de todos los tiempos en Estados Unidos, y se trata de Lido Anthony Giacocca, mejor conocido como Lee Iacocca, y otro que fue galardonado como el líder o el ejecutivo más importante del siglo XX, y es nada menos que John Welch. Así que con esto vamos a reforzar para que usted vea que hablar de liderazgo no solamente son frases. Hablar de liderazgo no solo es hacer una revisión teórica de lo que es un líder, sino hablar de liderazgo es dar los ejemplos de alguien que lo haya sido o que lo sea y que sea una vivencia a través de lo que son las frases. Les quiero comentar a ustedes que ser un líder, auténtico líder, no es sencillo. Hay muchas personas que han tomado cursos, muchos, acerca de lo que es el liderazgo, pero desafortunadamente no han cambiado su actuación ante los equipos de trabajo que al final de cuentas son los que determinan si es alguien que los dirige un auténtico líder o simplemente es un jefe. Por eso es muy importante que pongamos atención, que realmente me acompañe usted en la revisión de lo que es un líder, para que cuando demos el ejemplo de estos personajes que ya le he mencionado, vayamos haciendo una sincronía entre lo que es la teoría y entre lo que realmente ha sido la práctica de estos líderes que ahora a usted le he comentado. Vamos a empezar por definir qué es un líder. Líder es la primera persona capaz de ejercer influencia en otros para dirigirlos y guiarlos efectivamente hacia el logro de objetivos y metas, ya sean estas personales, organizacionales, deportivas o de cualquier otra índole. La influencia es el pilar de lo que es el liderazgo. Si no somos capaces de influir en alguien, no tenemos capacidad para el liderazgo. Un líder es aquella persona que con su influencia logra llevar a un equipo a su máximo desempeño. Es una persona con una mentalidad distinta a la de los demás. Ser un verdadero líder requiere tener un abanico de conocimientos sobre la naturaleza humana. El arte de dirigir requiere profundizar en las ciencias de la conducta y aprender más en materias como la psicología y en particularmente el comportamiento humano. Fundamental para ser líder es conocerse a sí mismo. El líder excelente se construye a sí mismo. La esencia del liderazgo es la autoexpresión libre y total del propio ser integral.
En realidad, convertirse en un líder semeja más al proceso de crear una obra artística en el arte de ser líder, y es el arte de ser uno mismo. Lo que le decía yo al principio, de que pensar que el liderazgo es solo teoría, es una percepción sumamente equivocada. El ser un líder es poner en práctica todo lo que se tiene de conocimiento. Por ejemplo, lo que ahora le acabo de comentar, acerca de que hay que conocerse a sí mismo, acerca de que hay que desarrollarse a uno mismo, hay que autoprepararse, porque cuando uno se ubica en lo que es y lo que no es, entonces empieza uno a trabajar consigo mismo. Por eso el liderazgo no es de un solo día, no es lograr ser un líder de la noche a la mañana, ni siquiera en semanas, ni siquiera en meses. Este es un proceso muy largo. Y en ese proceso nos tenemos que ir acompañando de adquirir conocimientos, de poner en práctica esos conocimientos que hemos aprendido, porque es la única manera que la teoría la aterrizamos en la realidad. Cuando la esencia del líder se fundamenta en principios y valor de gran calidad humana, entonces la proyección de su influencia alcanzará cumbres muy altas. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando vamos aprendiendo lo que es el liderazgo, tenemos que aprender lo que son los valores. Por supuesto que tenemos valores que traemos ya de nuestra formación, pero para el liderazgo se requieren verdaderamente valores como el servicio. Sí, aunque sea usted un líder, tiene que aprender a dar servicio, porque sus subordinados necesitan de usted, y el servicio que les tiene que dar es la capacitación, el desarrollo, y ese servicio que usted les está dando se lo van a regresar con creces para que usted se convierta en un líder fuerte y al mismo tiempo en un líder con más conocimiento. Porque el nosotros verter nuestros conocimientos y nuestras enseñanzas sobre nuestros equipos de trabajo, eso nos convierte al final en un líder poderoso, porque usted está multiplicando los conocimientos en todos sus componentes del equipo. Y si usted en esos componentes del equipo los está fortaleciendo, le van a regresar los conocimientos multiplicados y al mismo tiempo con muchas iniciativas del grupo. Por lo tanto, es muy importante que usted tenga los valores que requiere un equipo, que demanda un equipo. Un equipo demanda de su líder los siguientes valores: honestidad, que su líder sea honesto, que su líder no los engañe, que su líder haga de la honestidad una forma de vivir, porque automáticamente esto les va a despertar confianza, y automáticamente también la confianza a usted como líder en sí mismo. Y esto lo va a convertir en optimismo, entusiasmo, coraje, y al mismo tiempo esto en conjunto se convierte en carisma. Por lo tanto, estas son las características que debe de cubrir un líder. Pero así, dicho de esta manera, suena muy etéreo, como algo que solamente flota en el aire, que dicho de una manera enfática puede ser muy bonito. Pero sí, yo le voy a empezar con los ejemplos para que esto que hemos dicho, usted simplemente corrobore lo que es un líder. Seguramente ya usted escuchó hablar de Lido Anthony Giacocca. Es aquel ejecutivo de la industria automotriz que está catalogado como el CEO, es decir, el Chief Executive Officer, CEO, el CEO en español, el jefe ejecutivo en total en la oficina. Fue reconocido como el número 18
en toda la historia de los Estados Unidos, de todas las empresas. Y este es un líder que vino a determinar e irrumpir en la industria automotriz de una manera extraordinaria. Él nació como Lido Anthony Giacocca en los Estados Unidos. Nació en Pensilvania, Allentown, Pensilvania, en el año de 1924, el 15 de octubre. Sus padres eran migrantes italianos y llegaron a los Estados Unidos buscando el sueño americano, como tantos italianos que migraron a los Estados Unidos. Su padre le desarrolló el sentido de la responsabilidad y aquí parte de lo que dijimos al principio, de los valores. Valores que le rigieron durante toda su vida hasta su muerte, que fue el 2 de julio del año 2019, es decir, apenas se cumplieron 2 años de que falleció Lee Iacocca. Él falleció en Bel Air, en Los Ángeles, California, a los 94 años de edad, con la enfermedad de Parkinson. Pero, ¿qué es lo que se desarrolló en Lee Iacocca? Miren, él estudió en la Universidad de Princeton, allá en donde él radicaba, y se recibió como ingeniero. En la carrera, acuérdese usted lo que hablamos de comunicación para que usted pueda ejercer influencia sobre las personas que trabajan con ustedes, desarrollarse a uno mismo. Entonces, él en la Universidad de Princeton se inscribió cuando iniciaba su carrera a lo que era el programa de oratoria de la universidad. Él pensó que le iba a ayudar mucho la oratoria porque le gustaba influir en otros. Y así empezó a aprender lo que era la comunicación en cursos formales dentro de la universidad. Esto le llevó a que en el tercer año de universidad compitiera y ganara la presidencia de la sociedad de alumnos, como la llamamos en México, allá de la presidencia de la carrera que él cursaba, que era ingeniería. Estuvo un año como presidente de la carrera en la Universidad de Princeton, pero lo que sucedió es lo que muchos líderes cometen en errores. Él pensó que ya lo habían elegido y que con eso, simplemente con el título de que era el presidente de la sociedad de alumnos, él mismo lo reconoció. Por eso aquí es donde influye esto que les dije, que es lo importante en un líder. Es aquel que se conoce a sí mismo y que se construye a sí mismo y que reconoce sus limitaciones y sus errores. Eso es descripción de un líder. ¿Cómo lo ejecutó Lee Iacocca? Entonces, cuando lo hacen presidente de la generación en la universidad, él abandonó a sus compañeros estudiantes, pensó que sentarse en la silla era lo único que tenía que hacer, no resolvió problemas, no se comunicó con los compañeros de la universidad y así, sin más, muy gris, pasó su presidencia. En el momento que entregó, no tenía logros y ahí tuvo una autocensura muy severa respecto a lo que debe ser un líder. Entonces, muy temprano aprendió, cuando tenía 21 para 22 años, que un líder es aquel que se interesa por las personas que tiene en su equipo y que él las tiene a cargo y que él está al frente y que debe reconocerse en sí mismo, que debe construir, que debe de hacer una reputación en base a trabajo. Esto le sirvió porque usted va a observar en el desarrollo del programa cómo se convirtió en el líder mundial que todos reconocemos, Lee Iacocca. Pero regreso con ustedes en 2 minutos para continuar con este apasionante mundo de líderes empresariales. En 2 minutos estoy de regreso.
Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. SM Express Cargo México. Logística nacional e internacional. ¿Requieres efectividad en la logística de transporte de carga nacional e internacional? Deja tu logística en manos de expertos. SM Express Cargo México, en donde tu tranquilidad es nuestra prioridad. Búscanos en redes sociales como SM Express Cargo México. Continúo con ustedes en su programa Líderes Empresariales, en esta oportunidad tocando las definiciones de lo que es un líder, pero al mismo tiempo estas definiciones poniéndolas en líderes auténticos que han modificado el mundo donde se han desempeñado. Y hoy estamos recordando a Lido Anthony Iacocca, mejor conocido como Lee Iacocca. Mientras él avanzaba en su carrera de ingeniería en la Universidad de Princeton, fue teniendo resultados impresionantes entre sus compañeros, porque había aprendido la lección y sin ser él el presidente de la sociedad de alumnos, empezó a apoyar a muchos compañeros de él, a favorecerles sus conocimientos y hacer con él y con ellos equipos de trabajo, aunque él no fuera el jefe. Pero aprendió que el líder solamente se hace atendiendo y dando servicio a quienes él quiere convertir en sus seguidores. Al terminar la universidad, por sus promedios, por la ascendencia que tenía con sus compañeros, por lo que había logrado, él fue el primero de su generación y ganó una beca para hacer una maestría. Esa beca, al mismo tiempo, se había él buscado al egresar de la carrera un ingreso a la Ford, también con una beca, pero ya sobre la práctica. Entonces, imagínense ustedes que de esa beca que él ganó, solamente entre todas las universidades de Estados Unidos, entre todas, solamente se otorgan, porque hasta la fecha se dan, 30 becas anuales. Él era uno de los 30 alumnos, Lee Iacocca era uno de los 30 alumnos que logró una beca en todo el país, en todo Estados Unidos. Pero también ya tenía la oportunidad para ingresar a la Ford. Como era un perfil muy interesante el de él, quería aprovechar las dos cosas. Entonces pidió a la Ford que si le podían esperar a que él terminara la maestría para que regresara entonces a la Ford. Les dijo que vendría mejor preparado, pero que su pasión, que su aspiración más importante era empezar a laborar profesionalmente ya en la Ford. Por lo brillante que había sido en la carrera, por las recomendaciones que traía, por sus cartas y su aprovechamiento, también aplicó en la Ford y fue reconocido para que después de terminar la maestría, entonces él viniera a la Ford a nuevamente hacer otra carrera auspiciada por la Ford durante un año. Así sucedió, terminó su maestría con mención honorífica y automáticamente en la siguiente semana estaba en Detroit, en la Ford. Lo enfocaron a la línea de producción, ahí donde están los ingenieros que están vigilando que los procesos, que todo lo que es la cadena de producción se lleve a cabo. Lo pusieron inicialmente en la cadena de montaje de carrocería, después lo pusieron en la cadena de montaje de motores, en la cadena de montaje de acabado, en pintura y en todos los interiores. Pero una vez que él adelantó en este proceso, iba a reiniciar otra vez en lo que había él aprendido ya para reforzar sus conocimientos. Solo que Lee Iacocca pidió
que ya no le hicieran este recorrido que ya había tenido en los 6 meses y que le permitieran entonces ir a ventas y mercadotecnia, a la comercialización y a la mercadotecnia. Por su desempeño le aceptaron y entonces, en lugar de volver a la cadena de producción, ingresó al área de ventas y mercadotecnia. Tuvo un desempeño brillante. Él aportó mucho a lo que era en ese tiempo el departamento de mercadotecnia y ventas, que en solo 6 meses aprendió los procesos que tenía la Ford en estas 2 materias tan importantes. Cuando termina su año, que lo habían becado para aprender todo el proceso, lo nombran para el departamento de ventas en los Estados Unidos y entonces lo nombran como segundo, como auxiliar del gerente de las ventas en lo que era Detroit, para ventas locales. Lo que había aprendido él en la facultad le sirvió, por ejemplo, cuando entró a oratoria, le permitió a él, con los conocimientos que iba adquiriendo en la línea, darle a los otros ingenieros sus conocimientos que había aprendido en la línea de producción, pero a través de lo que había aprendido en la oratoria. Sabía cómo construir un discurso, sabía cómo motivar a través de la palabra y de la comunicación a los otros ingenieros que estaban también en la beca. Y de esta manera, Lee Iacocca se convierte entonces en líder entre los ingenieros. Después, cuando llega a las ventas, también hace lo mismo con los becarios que estaban en ese departamento. Y cuando sale, ya es reconocido para asignarlo como segundo al gerente de ventas de la localidad en Detroit. En ese tiempo, en su principio, que fue 1946 cuando inició él, ya en 1947, entonces empezó a desarrollar campañas y empezó a llevarlas a los puntos de venta, es decir, con los concesionarios. Así transcurrieron los años y en el año de 1956 ya fue nombrado gerente de ventas a nivel de todo el país. Hizo una campaña que le valió que lo hubieran ascendido a gerente nacional. Y esto es una campaña que en el año de 1956 se llamó 56 para 56. ¿En qué consistía esta campaña? En que él proponía a la gente un automóvil modelo 56 con $56 mensuales durante 3 años, con un 20% de descuento. Y entonces el eslogan que tuvieron a nivel nacional era 56 para 56. Tuvo un impacto tal que mucha gente compró por este eslogan que ya había construido Lee Iacocca. Pero él lo que hacía era compartir conocimientos y de regreso recibía otros conocimientos. Entonces, le voy a recordar nuevamente lo que es la definición de un líder para que usted vea dónde hay que engranar esto que hacía Lee Iacocca. Un líder es aquella persona que con su influencia logra llevar a un equipo a su máximo desempeño. Es una persona con mentalidad distinta a los demás. Ser un verdadero líder requiere tener un gran abanico de conocimiento sobre la naturaleza humana. El arte de dirigir requiere profundizar en las ciencias de la conducta humana. Aprender más en materias como la psicología y en particular en el comportamiento. Ahora ve usted que esta definición sí cabe en un líder, porque ya Lee Iacocca utilizaba la psicología, utilizaba el comportamiento de las personas, utilizaba cuáles eran sus necesidades para poder ayudarles y satisfacerles y que ellos le regresaran los trabajos de calidad. Lo que él hacía es darle a su gente y de regreso él mismo lo confesaba, las iniciativas de ellos le damos forma a todos y yo, como el conductor de este negocio,
las ponemos ya a disposición del público. Él, así comentó Lee Iacocca, que esta campaña de 56 para 56 venía de una persona de su departamento de mercadotecnia. Es así como entonces ya lo llaman a la Gerencia Nacional de Washington por esta campaña. En 1960 ya fue nombrado vicepresidente y gerente general de la división Ford. Sustituyó nada más ni nada menos que a Robert McNamara. Robert McNamara, si usted tiene más de 60 años, recordará que fue secretario en el gobierno de John F. Kennedy. Él era secretario del exterior, o sea, lo que es el canciller americano, Robert McNamara. De la Ford pasó al gobierno de los Estados Unidos y a él lo sustituyó nada menos que nuestro personaje que estamos comentando, Lee Iacocca. Así, entonces empezó a hacer una gran carrera. En 1965 es vicepresidente y gerente general del grupo de camiones de la Ford. Había sido nombrado antes gerente general de autos. En 1967 es vicepresidente ejecutivo y en 1970 es reconocido ya como el presidente de Ford, de 1970. En ese periodo, ¿por qué fue siendo presidente de la Ford? Porque en este periodo de 1965, de 1964 a 1970, él hizo su obra maestra, su masterpiece, como decimos en inglés, así se escribe masterpiece, masterpiece. Fue su obra maestra, el Ford Mustang. Él tenía la idea y había, en su paso por mercadotecnia, había visto la necesidad en los jóvenes y entre los adultos jóvenes que querían un auto deportivo, pero no con el motor tan grande de los autos de carreras, ni tan caros, porque no había un auto al alcance, un auto de carreras, un auto deportivo. Y entonces, como ya él era el presidente de la Ford, llamó a sus diseñadores, les dio la idea de lo que quería el departamento de mercadotecnia, de lo que le pedían las personas que estaban en ese departamento, de lo que habían investigado entre los jóvenes. Y entonces, en ese diseño que él les pidió y en ese diseño que él afinó con su equipo, nace en el año de 1964 la obra maestra y el auto más vendido en la década hasta los 70. El Ford Mustang. Él fue el que encabezó este proyecto y en el año de 1965 fue el auto más vendido en los Estados Unidos. Los jóvenes y los jóvenes adultos se enamoraron de este diseño de auto, que era un deportivo, no era un auto de carreras, era más pequeño, no tenía el gasto de gasolina que tenían los autos deportivos grandes, que eran de 8 cilindros. Este apenas tenía 6 cilindros. Pero al mismo tiempo tenía un diseño tan bonito que todo el mundo se enamoró del Mustang. Y así rompieron todos los récords de ventas que habían establecido hasta antes en la Ford. En su desarrollo, Lee Iacocca sacó el Pinto también, que fue uno de los grandes éxitos porque era el auto que tenía una pequeña máquina de 4 cilindros, pero que al mismo tiempo desarrollaba una potencia en su carrera y también fue el autor de este auto, además de haber impulsado las ventas y todo. Hubo algo que él arregló cuando lo ascendieron al Departamento de Ventas y Mercadotecnia. Estoy regresando un poco. Estaban muy abandonados los concesionarios de la Ford. Entonces él tomó esta parte de los concesionarios, les dio servicio, les ayudó con su mercadotecnia local, desarrolló slogans para todos los vehículos, les tenía a tiempo sus pedidos, la propaganda. Cuando venía el lanzamiento de un automóvil, les facilitaba para que tuvieran cada uno de los concesionarios uno en exhibición en sus plantas. Es decir, el factor de comercialización y el principal canal que tenían, que eran los concesionarios,
él lo acabó de atender y desarrollar. Nuevamente, él tomó a los concesionarios dándoles servicio. Por lo tanto, lo que él nuevamente nos está proporcionando es esta descripción de líder que es fundamental para ser líder, es conocerse a sí mismo. El líder excelente se construye a sí mismo. La esencia del liderazgo es la autoexpresión libre y total del propio ser integral. En realidad, convertirse en líder se asemeja más al proceso de crear una obra artística. El arte de ser líder es el arte de ser uno mismo. Uno mismo, hacerse una obra artística. Y esto es lo que en este hábito de tomar a los concesionarios que nadie los atendía, que nadie les daba la importancia, los hizo de su equipo y eso le ayudó en las ventas de una manera espectacular. Auto que iba a salir el modelo nuevo, él les mandaba un ejemplar de cada auto a las concesionarias. Esto se lo agradecían, les ayudaba a hacer su fiesta de presentación y con esto él se convirtió a sí mismo en el principal impulsor de la imagen de la Ford y por consiguiente de Lee Iacocca. Así lo reconocieron y los mismos concesionarios le hicieron un reconocimiento, todos a nivel nacional, de que era el único que en toda la historia de la Ford se había preocupado por atenderlos de esta manera. Después de 2 minutos, regreso con ustedes para seguir sincronizando estas descripciones de líder entre lo que ha sido y fue Lee Iacocca para la industria automotriz. En 2 minutos estoy de regreso. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz le da la más cordial bienvenida a Néstor Mora, promotor de seguros del Grupo AB, socio comercial de MetLife. Estamos conscientes que sufrir una enfermedad o accidente nos puede afectar financieramente y que un ahorro a largo plazo nos ayudaría mucho al final de nuestra vida laboral. La protección contra ese impacto financiero adverso lo puedes encontrar en el seguro MED99. Es un seguro de vida que te respalda cuando más lo necesitas. Y a largo plazo de tu vida como asegurado, te respaldamos con nuestra asesoría y servicio. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla. Uno de nuestros asesores de seguros te orientará de acuerdo a tus necesidades particulares de protección. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. Esta era la carrera de Lee Iacocca. Era un triunfador en todo lo alto. Pero siempre hay quien está inconforme con el éxito de otros. Y malo es que el inconforme sea el dueño del negocio. Henry Ford III, a pesar de los logros y a pesar de que Lee Iacocca había tenido en resultados como presidente general de la Ford un año de rendimiento ya de utilidades de $2,000 millones, no le quería, ya le tenía cierta aversión porque en su proceso de fabricación ya visualizaba Lee Iacocca que los japoneses estaban teniendo irrupción en el mercado mundial con gran éxito, con los automóviles pequeños de 4 cilindros y tenían una tecnología de montaje de que tenían un chasis para diferentes autos. Entonces, Lee Iacocca pensaba que en la Ford podían tomar algo de la tecnología japonesa como es hacer un montaje universal para los diferentes modelos. Esto no le gustó para nada a Henry Ford y empezó a hostilizarlo. Ya le tenía cierta aversión y le estorbaba en la Ford. Ya era alguien que tenía una imagen que era muy superior a la suya, siendo el presidente del Consejo de Administración y uno de los dueños de la Ford. Ellos tenían, la familia Ford tenía el 33% de las acciones
y entre los diferentes familiares llegaban a completar hasta el 50%, por lo tanto eran accionistas mayoritarios, y ellos entonces te ponían al presidente del consejo, que era Henry Ford III. En una gira que hizo por Europa a visitar a sus socios, Lee Iacocca, Henry Ford le hizo una lista de encargos muy amplia, todo para su casa. Eran adornos de lo más sofisticado, como una chimenea bien construida, que parecía real, pero que era para poner en su sala de su casa, lámparas, alfombras persas, en fin, era mucho lujo lo que había encargado Henry Ford a Lee Iacocca en esa gira por Europa. Cuando obtuvo todo reunido, ya con las personas y con las empresas donde iba a comprar, entonces cotizó cuánto costaba el traslado de Londres a Estados Unidos, todo lo que cabía en un contenedor por barco. Era una fortuna. Cuando le notifica a Henry Ford lo que costaba el envío y lo que tenía que pagar de las facturas de lo que era todo lo que había comprado, le contestó Henry Ford: cárguelos a la empresa, que la empresa pague todo lo que le estoy encargando. Le contesta entonces Lee Iacocca a Henry Ford: señor, la empresa no puede pagar esto que es totalmente personal para usted. ¿Cómo podía responderle así el presidente de la empresa a uno de los dueños y al presidente del consejo de administración? Le dijo Lee Iacocca: si usted no envía el dinero a quienes le van a mandar los artículos y el contenedor, no se hacen las compras. A regañadientes envió el dinero Henry Ford y su contenedor salió hacia los Estados Unidos. Aquí es donde se demuestra lo que un líder debe de ser, lo que sus subordinados piden: la honestidad, la verdad. A pesar de que Henry Ford era su jefe, a pesar de que Henry Ford era de los dueños, había otro 50% de accionistas que también eran dueños de la compañía, y que, de acuerdo a la honestidad y a lo que debe de ser alguien que es el director y presidente de una empresa, no puede aceptar que se tenga un fraude hacia la empresa. Entonces regresó de su gira por Europa, y cuando llegó a los Estados Unidos lo mandó traer Henry Ford y le dijo que en una junta que había tenido con todos los directores y con los del presidente del consejo de administración, habían decidido degradarlo y que lo iban a mandar a una bodega donde recibían los autos que eran usados y donde los reconvertían o los dejaban listos para venderlos ya como autos usados, pero por la Ford. Estuvo solamente un día Lee Iacocca, vio todo lo que a donde lo habían mandado y pidió que lo liquidaran. Y así fue. Después de 32 años en la Ford, fue despedido el 13 de julio de 1978, cuando en ese año había dejado utilidades por $2,000 millones. Esto lo que nos dice la definición que les acabé de leer hace un rato. Cuando la esencia del líder se fundamenta en principios y valor de gran calidad humana, entonces la proyección de su influencia alcanzará cumbres muy altas. Henry Ford lo despidió de la Ford, pero su influencia había quedado marcada ya en los logros que había tenido la Ford y en la generación que él estaba dejando de personas que había desarrollado de una manera extraordinaria.
Es así, entonces, como con la frente en alto, con la satisfacción de que él había puesto por delante sus valores y sus principios y no permitió que los accionistas de la Ford fueran estafados por Henry Ford III. Le dijo, pague usted lo que le corresponde porque esto es personal y solamente así recibirá los encargos que me hizo. Y lo obligó a que así fuera. La venganza de Henry Ford fue despedirlo. Así sucedió con Lee Iacocca en la Ford. Ya se había retirado, él ya no pretendía trabajar más, puesto que si él había entrado en el año de 1946, cuando tenía 25 años más 32, tenía 57 años, con todo el dinero para sobrevivir él y 2 o 3 generaciones posteriores sin que tuvieran que trabajar. Pero transcurrieron unos meses, estaba muy tranquilo, jugando golf, cuando viene el que era presidente de la Chrysler, John Richardo, si usted quiere, porque se escribe con doble C, Don Richardo. Y John Richardo tenía a la empresa, a la Chrysler, que era el director de la Chrysler, como agua entre los dedos, se le estaba yendo. La Chrysler reportaba pérdidas muy importantes el último año, había reportado pérdidas por $160 millones. Entonces vino, citó a Lee Iacocca. Lee Iacocca le pidió mucha confidencialidad en las pláticas que tenían. Tenían que arreglarlo a través de ciertas personas, que era secretaria de Richardo, se contactaba con algún asistente de Lee Iacocca, alquilaban una suite en un hotel y ahí se reunían para empezar a platicar. John Richardo era el director general de la Chrysler y le ofrecía el puesto de director general a Lee Iacocca para que ustedes vean lo que había trascendido, por qué había sido despedido de la Ford, y sus valores y sus principios le pusieron en el mercado con una cotización elevadísima y además deseado por muchas empresas. La Chrysler fue la primera que se aproximó. Cuando al fin, después de tantas reuniones, se arregló con la Chrysler, convino que John Richardo fuera el director general adjunto. Es decir, ya lo había nombrado el director, pero lo quería tener por toda la experiencia que tenía en la Chrysler Richardo, y Richardo aceptó. Entonces ya era el jefe máximo, así lo contrató el propio director general de la Chrysler, a Lee Iacocca. Y en el año de 1979 entra él a lo que era la Chrysler. Nunca se imaginó lo que iba a encontrar como desastre en esa empresa, Lee Iacocca. Fue algo que le sorprendió y supo desde el primer momento que no era fácil sacar adelante a esta empresa que estaba prácticamente en la bancarrota. Pero sigo platicando con ustedes de lo que los valores, de lo que son las definiciones de un líder, cómo las vamos sincronizando en lo que Lee Iacocca representó para la industria automotriz. En 2 minutos regreso con ustedes después de una pequeña pausa. Proba, procesos de valor agregado. Somos una empresa 100% mexicana con 20 años de experiencia en el ramo logístico y distribución. Te brindamos almacenaje nacional, depósito fiscal, almacenaje farmacéutico, máquinas especiales y logística inversa. Para mayor información, comunícate al 5567-926196. Somos Proba. La Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Veracruz se congratula en presentar a ustedes a S3 Informática con su director, el ingeniero Oscar Fuentes. Amigos, consciente con el tema de las tecnologías, en la cual es necesario en todos los ámbitos empresariales y del hogar, es importante tomar en cuenta el mantenimiento de su equipo de cómputo. Para eso estamos a sus órdenes, tanto en impresión, en
telefonía, en sistemas administrativos y no podríamos dejar último las laptops. Bueno, toda esta necesidad es muy importante y prever es la mejor opción para todos ustedes y por eso nosotros, S3 Informática, estamos a sus órdenes. Los teléfonos aparecerán en pantalla y la dirección. Estoy de regreso con ustedes en su programa Líderes Empresariales. En esta oportunidad estamos haciendo las definiciones de un líder, pero al mismo tiempo estas definiciones las estoy incrustando en la biografía de Lee Iacocca. ¿Por qué? Porque para que usted vaya comprobando que el liderazgo no es etéreo, que el liderazgo se practica y que el liderazgo da resultados. Si usted tiene un negocio, si usted ha estudiado liderazgo, por favor, se lo suplico, practíquelo. Solamente también le digo que si usted lo ha estudiado y han transcurrido más de 3 días y no ha puesto en práctica, tiene que volver a estudiarlo, porque se olvidó y no se puede usted convertir en el líder que usted mismo necesita para su empresa. Por lo tanto, debe de recordar la definición de un líder. Es como el arte de un escultor que está haciendo una obra artística de sí mismo, que está esculpiendo no su imagen, que está esculpiendo su capacidad de liderazgo, que está esculpiendo sus valores, que está esculpiendo su fortaleza. Eso es lo que usted tiene que hacer y trabajar, estudiando y poniendo en práctica el liderazgo. Y continuando entonces con Lee Iacocca, que ya era un líder muy fuerte, le voy a platicar algunas de las cosas que encontró y por qué la Chrysler perdía tanto dinero en los últimos años. El último, cuando él llegó, en el último año habían perdido $160 millones. Recuerde que le estoy hablando del año de 1979, hace 41, 42 años. $160 millones era mucho dinero. Encontró, por ejemplo, que en los almacenes, en los grandes almacenes o estacionamientos, tenían miles y miles de unidades fabricadas, nuevas, que no habían sido comercializadas. Los inventarios estaban a reventar. Por lo tanto, si no había ventas, no había ingresos. Y si no hay ingresos, ¿cómo es posible que sigan habiendo producción? Entonces era un verdadero embudo el por qué no había ingresos. Al empezar a estudiar las causas, encontró que ya los distribuidores le habían tomado la medida a la Chrysler. ¿Cuál era la medida que habían encontrado? Habían encontrado que pedían cuando ya la Chrysler estaba vomitando los inventarios, cuando tenía que hacer ofertas, rebajas, darles más plazo para pagar, de tal manera que sacaran de los almacenes esos vehículos y llevarlos con los distribuidores. Entonces empezó a poner las reglas y el orden. Lo que hizo fue parar la producción. Por lo tanto, no tenían que invertir en los insumos, en la materia prima, hasta que desalojaran los inventarios que estaban en el almacén. Empezó por educar a los concesionarios que no podía haber ofertas ni descuentos, porque era una línea que tenía mucha demanda. Una vez que terminó los inventarios, esperó a que los concesionarios tuvieran necesidad de pedir a la planta. Y entonces puso sus condiciones. Y dijo que solamente bajo pedido fabricaría lo que les iba a surtir. Y de esta forma modificó y empezó a tener pedidos sobre firme. Y en los pedidos, entonces él ya con su equipo tomaba las necesidades de la planta, adquirían las materias primas y entonces la fábrica empezaba a producir las necesidades de los clientes. Acabó entonces con malversar los inventarios, con tener que, en algunos casos,
reparar muchos automóviles que se deterioraban en los estacionamientos. Y todo ese gasto inútil que se hacía empezó a tener efectivo para poder fabricar. Sin embargo, esto no era un remedio total. Y como veía que los equipos estaban muy divididos, por ejemplo, los ejecutivos, los de mercadotecnia por un lado, los de comercialización por otro lado, cuando este departamento debe de ser conjunto, y cada uno de los gerentes trabajaba por su cuenta sin tener en cuenta el proyecto de uno del otro, y en el momento de que tenían que ejecutar la fabricación, había diferentes cabezas. Entonces lo que hizo fue empezar a despedir directores. De una planta de directores generales que tenía de 60, ajustó y dejó solamente 10 directores. En ese momento llamó a los del equipo que él había tenido en la Ford, que ya estaban jubilados, cuando él se jubiló, los trajo y empezaron a rehacer todos los procedimientos en la Chrysler. Primero cerró plantas que no eran productivas, por supuesto, con el equipo que había traído de la Ford y con los 10 directores que se había quedado. También los despidos masivos no fueron solamente a nivel de dirección, sino personas que eran ya obsoletas y que se habían acostumbrado a no trabajar. Fijó su salario de él cuando vio el problema que tenía tan fuerte la Chrysler, su salario lo fijó en $1. Él dijo, voy a cobrar $1 al año. No quiere decir que voy a regalar mi trabajo. Quiere decir que cuando esta empresa recupere la factibilidad de efectivo y las utilidades retornen, entonces cobraré lo que merece un director general. Y así fue como pudo ajustar también salarios de directores, de gerencia media, a un 50 o un 75%, porque él puso el ejemplo. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Son características que debe tener un líder. Estas características no son teoría, pero están descritas en donde usted tome cursos de un liderazgo. Estas son las características que debe tener un líder. Confianza en sí mismo, optimismo, entusiasmo, coraje, y todos estos se convierten en carisma. Con base a sus conocimientos, a sus experiencias y el entusiasmo que es la actitud que denota, en eso estriba la confianza que va a despertar en los demás. Como fue demostrando esto a las personas que trabajaban con él, los que se quedaron, entonces ya él tenía lo que describe al líder, que son sus características, que es lo siguiente. Coraje, que es la valentía frente a cierto tipo de acciones que son nuevas o de las cuales no se conocen sus resultados. Si el líder tiene fuerza para atraer al grupo o ganarse su confianza por su sola forma de ser, entonces tiene carisma, que es la destreza para convencer a diferentes fuentes de la organización de que se está frente a un triunfador. Eso es lo que llegó a demostrar Lee Iacocca a la Chrysler. Con lo que fue modificando, vio que estaba la empresa teniendo ya ingresos, ya las ventas eran sanas, ya no tenían deudas frescas, pero sí necesitaban un préstamo porque había que reflotar completamente a la empresa en todos sus departamentos. Así, él sabía que tenían que solicitar un préstamo de $300 millones a los bancos de los Estados Unidos, pero no había quien los avalara. Entonces tenían que conseguir el aval del gobierno a través del Senado. Entonces él planteó, hizo todo el proyecto con su equipo, lo citaron en el Senado, le dijeron que el gobierno no podía quedar como aval de una empresa que estuviera prácticamente en la quiebra y que los $300 millones que los bancos le prestaran y los avalaba el gobierno iban a ser una pérdida total
para el gobierno de los Estados Unidos. Lee Iacocca entonces replegó, volvió con su equipo, hicieron una nueva estrategia y pidió una nueva cita con el Senado. El préstamo era indispensable. Era indispensable porque sin ese préstamo no iban a reflotar. Ya nadie les quería dar crédito. Ya nadie les quería prestar en los bancos. Las deudas que tenían era lo que les ahogaba. Apenas estaba empezando a entrar negocio, dinero fresco, pero no era suficiente. Entonces, en una segunda oportunidad, Lee Iacocca se presentó en el Senado y esa fuerza de la oratoria que había aprendido en la carrera de ingeniería y que a usted como líder yo le recomiendo que adquiera, porque en donde quiera en todo México hay clubes de oratoria que son Toastmaster. Aquí en Veracruz, los clubes de oratoria son Toastmaster y Tribuna Libre. En cualquiera de ellos usted puede hablar las habilidades para hablar en público, para tener discursos que convenzan, para tener esa fuerza en el hablar y en la comunicación. Y esto es lo que un líder debe tener, habilidades en la comunicación. Le voy a decir a usted que esto es fundamental. Esto es lo que describe a un líder. Gran capacidad de comunicación. Es un líder, un gran comunicador. Por excelencia, él debe transmitir la visión a los seguidores y estimularlos para vencer las dificultades que se presentan. Por esta razón, el líder debe dominar las técnicas de comunicación verbal y escritas, y no verbales. La habilidad que se precisa para poder comunicarse de manera efectiva es sin duda uno de los rasgos más valiosos que tiene un líder. La capacidad de identificar las oportunidades y vencer el temor de los errores. Energía. Esto es lo que tiene un líder cuando comunica. Las personas siguen a una persona entusiasta. La energía es tanto el esfuerzo vigoroso del poder como la capacidad de actuar o ser activo y de comunicar. Esto es lo que tenía Lee Iacocca. Esto es lo que le estoy describiendo a usted de lo que es la teoría del liderazgo. Gran capacidad de comunicación. Él la había desarrollado en la preparatoria. En esta segunda oportunidad, frente al Senado, llevó un discurso en el que el colofón, el cierre, después de haber sido tan espectacular en su exposición, de cuál había sido la historia y el camino de la Chrysler para llegar hasta esta posición, de cuántos empleos se habían perdido, que la empresa de la Chrysler era la 10ª en importancia a nivel nacional y que el gobierno no podía dejar morir una empresa de esta importancia. Y cerró su discurso diciendo: 300,000 empleos están en peligro en los Estados Unidos. 300,000 empleos que van a cargar en el desempeño del gobierno, porque son 300,000 obreros que se van a quedar sin empleo y que van a surgir las grandes manifestaciones a nivel nacional contra el gobierno por la importancia que tiene la Chrysler. Nosotros aquí terminamos nuestra intervención. Ustedes háganse cargo de los 300,000 empleos, de las 300,000 personas que se van a quedar sin empleo a nivel nacional y que van a repercutir en un 5% en el Producto Interno Bruto del país, porque es la 10ª empresa en importancia a nivel de los Estados Unidos. Cerró su discurso, le pidieron que esperara que iban a deliberar en el Senado. Después de 3 horas que lo hicieron esperar, cuando el Senado nuevamente cita reunión, respondieron los senadores en su portavoz: esa amenaza que usted ha pendido sobre nosotros, de que tenemos que cargar en la conciencia con el despido de 300,000 empleados, es lo que ha hecho reflexionar, y con miles de condiciones, pero el préstamo ha sido
aprobado para que el gobierno lo avale. Imagínese usted lo que la oratoria, lo que el poder de comunicación tiene en un líder. Usted que tiene a sus empleados, que quiere arrastrarlos, que quiere comunicarles, que quiere que sean de éxito junto con su empresa, usted estudie comunicación, no cuesta nada. Toastmaster o aquí en Veracruz, en el estado, o a nivel nacional, solamente son 2 horas semanales las que tiene que invertirle para convertirse en un experto en comunicación. O en Tribuna Libre, también 2 horas por semana. Usted puede conseguir en los directorios, en el internet, lo que es Toastmaster, lo que es Tribuna Libre. Pero por favor, conviértase en un comunicador efectivo que la va a convertir en un gran líder, pero al mismo tiempo le va a traer a usted, a través de su equipo de trabajo, utilidades y ganancias para su empresa. Regresa entonces Lilla Coca a su empresa, empiezan a tener aproximación con los bancos. Obviamente no le iban a soltar los créditos en 1 mes ni 2, mínimo tenían que transcurrir 3 meses. La planta tenía que caminar. Y por esta energía que él tenía, por ese carisma, por esa personalidad que ya toda la industria conocía, él se comprometió de palabra con los proveedores que le surtieran para seguir la producción porque ya tenía muchos pedidos fincados y que él les aseguraba que una vez que tuvieran los préstamos ya definidos, iba a pagarles lo que le surtieran en producto. Y fue así. Confiaron en él, los proveedores surtieron, la Chrysler empezó a seguir su producción y después de esto vino la innovación. Esa innovación que el gran líder debe de tener, debe de involucrar a sus seguidores en su sueño. En su sueño él tenía crear grandes vehículos que compitieran con las grandes marcas y, ¿por qué no?, con la Ford. Y entonces sacó lo que usted conoce en el año de 1985 como la Plymouth Caravan. En México la conocimos aquí como la Dodge Caravan, porque era la marca que manejaban en México, la Chrysler. Fue el auto más vendido en el año de 1985. Pero él tenía dentro de la Chrysler un proyecto que se había desarrollado, que era el auto de 4 cilindros con tecnología japonesa, la que tanto él había querido instalar en la Ford. Entonces desarrolló con los ingenieros de la Chrysler lo que es el código K, los autos K. ¿Se acuerdan ustedes del Valiant K, del Dodge K, los códigos K? Aquellos carros muy bonitos que eran una línea bonita, además de económicos, y que eran la innovación que presentaban. 2 años después, lanzan al mercado y se agotan las existencias de producción. Los préstamos que él había solicitado para la Chrysler y que iban a ser pagados a 5 años, en 3 años estaban liquidados los préstamos completos de la Chrysler. De esta forma, un hombre que en esta innovación que les estoy platicando, recordó que en la Ford él había reclutado a muchos jóvenes ingenieros que los iban desarrollando, pero que cuando él salió de la Ford ya no siguieron con el desarrollo que él tenía para ellos. Recordemos, porque él era el líder que daba el servicio a sus subordinados y él los estaba desarrollando. Y habían trabajado sobre el posible modelo único allá en la Ford, de la plataforma para todos los modelos de una sola plataforma. Entonces le encargó a uno de los que había traído de la Ford, que estaban como directores, que por favor los buscara en las diferentes empresas donde estuvieran. Y así empezó el reclutamiento de aquellos jóvenes talentos. Los trajeron a la Chrysler, eran en total 35 de estos jóvenes ingenieros. Ese fue el equipo que utilizó los modelos K, lo desarrollaron y en 2 años tenían el modelo en el mercado. Con la Caravan y con los modelos K, la Chrysler volvió a ser la empresa de éxito que había sido durante tantos años. Mejoró la calidad que se había deteriorado, porque con estos ingenieros empezaron a revisar todos los defectos de fabricación que tenían,
En la línea se fue mejorando y cuando empezaron a salir los nuevos modelos venían con otra calidad. Venían ya con lo que había prometido Lee Iacocca. Así, de esta forma, Lee Iacocca entonces se jubiló y en el año de pues ya en los años de 1992 se jubiló de la Chrysler. Él había estado en 79. En solamente 13 años reflotó a la Chrysler, la libró de deudas, la dejó con liquidez y él siguió perteneciendo al directorio de lo que eran los principales directivos de la Chrysler. Lee Iacocca es un ejemplo, por eso está dentro de los 18 CEOs más importantes de la industria automotriz en los Estados Unidos. Y sin duda que para la industria no solamente es en los Estados Unidos, sino para el mundo. Y para concluir, quiero hacer este resumen de lo que la energía física, mental y emocional hay en un líder. ¿Qué es un líder? Se entiende por líder aquellas personas que dirige, coordina, que está al frente o es la persona más influyente de un grupo, siendo su principal herramienta la influencia sobre los demás, la comunicación. Ahora entendemos por qué Lee Iacocca fue tan poderoso, porque se preocupó por ser un líder que sabía comunicar. No era casualidad. Él lo estudió, él se preparó y fue en las diferentes etapas de su vida aplicando esto que es la comunicación. Para que se realice un acto de liderazgo se deben cumplir 4 condiciones. Existencia de un líder, existencia de un seguidor o subordinado, existencia de una situación que demande un acto de liderazgo y existencia de un medio de comunicación. Esas 4 cosas nos llevan a encontrar lo que verdaderamente es un líder. Este tema es harto difícil. No puedo pretender que mi audiencia se mantenga atenta durante un poquito más de una hora, porque a muchos les parece un tema etéreo, un tema volátil. En mi caso, que durante 45 años he tenido que ejercer el liderazgo, les digo que mis resultados no son espectaculares como Lee Iacocca, pero yo tenía objetivos a nivel nacional que cumplir, tanto en el aspecto económico como en el aspecto de desarrollo a las personas que yo tenía bajo mi cargo. Y así fue. Cumplí con desarrollar muchos líderes que actualmente están colocados en diferentes industrias y cumplí con mis objetivos de negocio. Porque no puede haber un líder que se enfoque solamente a los resultados del negocio. Tiene que enfocarse al desarrollo humano y al logro de los objetivos. Uno y otro no pueden ir separados, porque el desarrollo humano propicia el resultado. Y juntos hacen de una empresa empresas de éxito. Agradezco a ustedes el tiempo que me han prestado de su atención en esta ocasión en el tema del liderazgo. Hoy revisamos lo que es el liderazgo incrustado en el actuar de Lee Iacocca. Le agradezco mucho su atención. Soy Arturo Martín Morales Crespo. Les espero el próximo jueves a las 4 de la tarde. Solamente le pido que si le gusta el video, me ponga un like. También le agradeceré que ponga un comentario. Es muy importante para nosotros. Yo se los contesto. Si no le gusta, póngale también. No me gusta. Pero comuníquese con nosotros y yo con gusto contestaré a todo lo que usted nos envíe por el medio de este programa en el momento que lo estemos transmitiendo. Les agradezco. Nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde por Radio y Televisión Canaco Digital de Veracruz. Hasta entonces.